Bueno, noticias de Switch 2. Ya sabéis que hemos empezado cada semanita a traer un poquito de las noticias que van aconteciendo en el mundo de Switch 2, lo que va, los rumores y cositas que van apareciendo. Y bueno, y quizá lo más interesante os lo voy a mostrar ahora. A ver, Vandal no es que sea de mi agrado, pero como otras tantas ya han empezado a dar su rumorología y que tienen fines, y aquí dicen, mirad el título: Starfield, Fable y Microsoft Flight Simulator llegarán a PlayStation 5 y Switch 2 según nuestras fuentes. O sea, ya aquí ya meten el Fable en Switch 2. Tras anunciado lo de Forza Horizon 5 y los rumoreados Halo, o sea, ya dan por hecho que también Halo y Gears of War dan por hecho que estos otros tres llegarán también a Switch 2. Fuente Vandal, como dice Shinra. Nos dice: ayer se anunció Forza Horizon 5 en PlayStation 5 con lanzamiento en primavera y los rumores apuntan a que también estará disponible en Switch 2. Phil Spencer, jefe de Xbox, ha comentado estos días que no habrá líneas rojas. A ver, si no habrá líneas rojas, el Switch no está ahí, ¿no? En su plan de expansión del catálogo en el resto de consolas, y son varios los juegos que se irán anunciando en los próximos meses. A ver, no hace falta ser muy avispado, que esto llegará seguramente. Microsoft ya ha pasado la línea, ha cruzado la meta y va para arriba. Dice: las filtraciones recientes han hablado de Halo, de Master Chief Collection y Gears of War Ultimate Edition, una colección remasterizada de la saga en PlayStation 5 y Switch 2. Según nuestras fuentes, algunos de los más cercanos, según nuestras fuentes, o sea, ya el caso es que según nuestras fuentes, además, mira, aquí ya se tiran al río, se tira de cabeza, dicen: Killer Instinct también, y Starfield, que ha estado en desarrollo para al menos PlayStation 5 desde su lanzamiento, O sea, también el Killer Instinct. O sea, aquí ya se hacen el Harakiri. Dice: hay más juegos en preparación, incluyendo Microsoft Flight Simulator 2024 o el Age of Empires 2, el cual fue encontrado en pruebas online a finales del año pasado. Tom Warren especuló con Age of Mythology Retold y nuevas sagas Half-Life. Vamos, todo, o sea, todo lo que existe de Microsoft va a llegar para la Play 5 y Switch 2. Nosotros tenemos información sobre otros de los juegos que ya habría comenzado su adaptación. O sea, aquí ya dice que ellos, o sea, en este caso, Vandal, ya se lanzan al río, dicen que Fable va a llegar. No sé si llegará o no. A ver, si tenemos al hecho de que tiene que salir para la Xbox digital, que es menos potente que la One X, podría ser. Dice: Spencer ha tratado de la estrategia multiplataforma en la última semana con varias entrevistas, confirmando que no pondrá barreras a ningún juego en otras consolas. Amamos nuestra plataforma y nuestro hardware, pero no vamos a poner barreras para que la gente pueda interactuar con los excelentes juegos que nuestros estudios están creando. Bueno, en fin, ya habéis escuchado las entrevistas de Phil. Y aquí ya dicen también que Indiana Jones y Doom se espera también que puedan ser adaptados a Nintendo Switch 2. Eso no hace falta, yo creo que se llegarán, ¿no? Y conjuntamente con esta noticia, Nintenderos también se hace eco. Y supongo que se copian. Se copian unos a otros. Uno seguro. Aquí uno dice: mira, me lanzo al río. Sale Killer Instinct. Y los de Nintenderos lo ven en Vandal. Y dicen los de Nintenderos: nuevo reporte coloca todos esos juegos de Nintendo Switch 2, Fable, Killer Instinct y más. O sea, ya Killer Instinct lo suelta Vandal, ahora lo dicen Nintenderos. Y pronto habremos 20 canales de información y periódicos hablando del tema. Simplemente os traigo esto para que veáis que a veces hay que cogerlo todo con pinzas. Está claro que hasta que no lo veamos editado no sabremos nada. Yo supongo que a partir de abril, cuando se anuncie la consola y levanten la veda de todo lo que los editores y publishers puedan mostrar, cuando digan Nintendo: venga, abrimos la vezca, vamos a ver una oleada de anuncios y entonces todo saldrá a la luz. Lo voy a leer ahora un poquito. Dice Kira, si el Flight Simulator le cuesta al Xbox Series X. Sí, pero
A ver, todo falta, Kira, de ver cómo es la consola de Switch 2. Veremos. Puede ser una versión muy recortada también. Dice Miguel, esto es menos de fiar que una farmacéutica de Ferrol. Sí, sí. Dice Shinra, yo creo que es triplazo y si se aceptan, pues bien. Sí, a ver, yo también lo apuesto. A ver, yo no lo doy como... ya es un rumor. Rumores muy loco. Posiblemente el Forza 5, el Doom, quizá el Indiana Jones, irán llegando a Switch 2. Pero hay juegos que se lanzan al río. Directamente se están haciendo el banzai. Dice Tepe, saber que comentan que las specs de Switch 2 coinciden con la de Serie S. Si fuese cierto, la noticia de todos después... Sí, a ver... Tendrá su lógica cuando nos anuncien las specs. Cuando sepamos las características técnicas de la consola. Incluso en el mismo día del anuncio, igual vemos muchos anuncios de Microsoft en el propio direct de Nintendo, y se nos va a abrir los ojos o no, o directamente es una fantasía de resines, de un sueño de resines de la gente de Vandal, y ya está. Dice Sinra, para mí Vandal tiene la afiliedad de un listado de Extra Life. Uf, de Extra Life, eso ya sabéis que Extra Life también se tira al río, pero de mala manera, Dice, gracias por el follow de Gamis. De nada, guapo. Dice Macarra, escándalo más clickbait se montan cuando saben perfectamente que Microsoft ya ha editado juegos en PC y otros lados antes de la Xbox. Sí, a ver, Microsoft antes era un publisher de videojuegos. Pasa que cuando tenía su consola, pues ha intentado de manera normal que todo sea exclusivo, por lo menos para lo que sería Microsoft, para atraer más público a la consola. Cuando esto no ha podido ser posible, que es un publisher que quiere vender, y ahora mismo su necesidad imperiosa de vender hace que se haya abierto a los demás, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente noticia. Aquí nos hablaban de Alpha Beta. No sé qué tal es este medio. ¿Conocéis Alpha Beta? Nos confirma que hay otro juego de lanzamiento. ¿Sabéis qué juego de lanzamiento se está tirando al río Alpha Beta? A ver, todos conocemos que posiblemente Mario Kart 9, como se ha visto en el evento de Switch de Nintendo, corría en la consola, que se hablaba del Red Dead Redemption 2 que iba a salir con la misma, ¿no? De verdad, eso es lo que se rumorea por periódicos americanos, bastantes periodistas, incluso algún insider, ¿no? Pero aquí Alpha Beta nos dice otra cosa muy diferente. Vamos a ir a la fuente, que lo tenemos por aquí. Dice sin embargo, otro de los grandes títulos que se espera en este 2025 está listo para llegar junto a la consola, según los últimos rumores. Rumores. Al menos así lo afirma uno de los filtradores más fiables del sector del videojuego, Nate the Hate, quien asegura que el esperado Metal Gear Solid Delta Snake Eater no solo está disponible en Nintendo Switch 2, sino que sería uno de los títulos más potentes de su catálogo de lanzamiento. El Metal Gear Solid 2, o sea, el Metal Gear Solid Delta Snake Eater. ¿Lo veis posible vosotros? O sea, además de lanzamiento, no que estén trabajando en el proyecto, no, de lanzamiento. A ver, no lo sé. Si lo veis posible, puede ser. Dice que es un insider, Nate the Hate. Sí, que es un insider, sí. Si no tiene ni fecha, dice Shinra, no. Salía este año. De hecho, hay preorders para Play 5 y tal, pero no lo sé. Yo os dejo aquí la noticia. Vandal. Vamos con Vandal de nuevo. Lo de las cajas. Lo de las cajas ha corrido como el petróleo. Y ahora dicen que las cajas van a ser más grandes que las de Switch, que serían muy similares a las de PlayStation y Xbox. Se han hecho eco muchos medios. Ya empiezo a sospechar que puede ser cierto,
cuando tanta gente habla de ello. El propio FNAC también ha puesto las cajas de esas medidas. De hecho, aquí tenemos las medidas que dicen que serán 19,5 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho. Cuando las de Nintendo son 17 centímetros de largo y 10,5 centímetros de ancho. Es un poquito más chiquititas. No es ni la de Play 5 ni la de Switch. Es una cajita intermedia. Para dar por culo, como dice Eva. Es para dar por culo. O sea, ¿será posible que no tienen otra manera de cambiar de una consola a otra el color, que tienen que meternos cajas diferentes? ¿En serio lo veis? Dice Shinra, si no hay espacio donde las metes, pues como no te las metas en un sitio debajo del pantalón, o sea, por el, ¿sabes? Porque nos van a dar por ahí. O sea, es totalmente rompernos el zen. A nivel coleccionista y a nivel TOC, ¿eh? Dice Macarra, si son más grandes tampoco es que sea una noticia relevante. No es que sea una noticia relevante. Ahora, dar por culín si dan. Dice TV, demasiado plástico para un cartucho que encima sin manual. Exacto. De hecho, yo me las hubiera esperado incluso más pequeñas. Dice, bueno, si hacen más pequeñas, dices, aún lo entiendes, pero más grandes. Como dice Miguel, formato 3DS no estaría nada mal, la verdad. Formato 3DS, más finita, chiquitita. Vita, estilo Vita, estilo 3DS. Me parece un formato genial. O el de Switch también. El de Switch, mantener la línea hubiera estado guay. Dice series como las de GameCube, también. Bueno, igual. Dice TPS, imagina que sacan una caja con los juegos de Engage, sería la leche. Macarra, si lo hacen es que para la gente que no lee nada en su vida, no venga, luego Wii no funciona en mi Switch. Claro, también es posible, pero bueno, Macarra, si te ponen Switch 2 y el lomo blanco, por ejemplo, o lomo llano rojo, lo diferencian totalmente. Es como, por ejemplo, el lomo blanco de Play 5 y el lomo azul de Play 4. Al final el color es el que marca la diferencia. El tamaño, pues sí o no. Porque si te las siguen haciendo rojas, aunque sean más grandes, por ejemplo. Dice, de ahí no cabe el CIAP, dice Dalbert. Ahora es cuando meten un cartuchazo Hugh Hart. Ostras. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Esto me ha dejado un poco loco. No sé si esto será cierto. Si es cierto, de Área Jugones, no sé si lo habéis escuchado, que se han hecho eco de que los Joy-Con, los de Nintendo Switch 2, van a llevar IA. Que van a ser capaces de predecir los botones que vas a pulsar. Va a llevar una nueva tecnología. Esto es muy loco, ¿eh? Vamos a leerlo. A ver, ¿dónde estamos aquí? Es por ello que la comunidad sigue investigando toda la información posible. Han investigado patentes oficiales de Nintendo que podrían revelar funciones que tendrá la nueva consola. Y es de este último escenario del que os voy a hablar, ¿vale? Han sido los compañeros de Game Run los que han hecho eco del descubrimiento que por parte de los fans respecto a una patente de Nintendo. La patente en cuestión habla de que los mandos serán capaces de predecir los movimientos del jugador. Y por ello muchos creen que esta podría ser una función por Nintendo implemente en los Joy-Cons de Nintendo Switch 2. ¿Cómo funcionaría el sistema? Los mandos tendrían sensores táctiles para detectar cuando el jugador tiene el dedo apoyado en cada botón y cuando el jugador levante el dedo del botón para pulsar otro. El mando sabría cuál es ese otro botón que pulsarías. Para ello los mandos estarían constantemente grabando las secuencias de botones que se pulsan para predecir con mayor facilidad y precisión qué botón pulsarías después de levantar el dedo de otro determinado botón. Un sistema ambicioso, pero que tampoco parece algo muy descabellado. Una IA de botones. A ver, yo ya no me parece nada descabellado, ¿eh? Y aquí dicen que ¿para qué puede servir? Para eliminar el input lag, es decir, el tiempo de respuesta de la consola, o el tiempo que pasa desde que pulsas un botón hasta que la acción aparece en el monitor o televisor al que está conectada la máquina. En cualquier caso, cabe remarcar que las patentes no siempre significan... Ah, claro, las patentes no siempre significa que esto vaya a salir. A ver, si esto fuera cierto es bastante loco y sería muy novedoso, ¿eh? Vendría otra vez Nintendo dando cátedra.
Y si el enemigo predice tu movimiento, exactamente. Pero bueno, yo lo veo muy ambicioso, ¿eh? Veremos a ver. Bueno, y esto ahora ya... Hace poco, ¿no os acordabais que daban noticias de que se preveía que Nintendo Switch 2 no iba a ser el éxito de ventas de Switch? ¿No os acordáis de hace unos meses? No sé, hace 4 o 5 meses se hablaba de que el Switch 2 parecía, según ciertos analistas, de que no iba a ser el éxito de ventas que supuso Switch 1. Pues ahora parece que va al contrario. Se ve que han cambiado de idea. Ahora han cambiado de idea. Pero bueno, antes de eso os leo. Dice Miguel: yo casi prefería que predijese los movimientos de mi mujer, así sé cuando pueda jugar tranquilo y cuando toque peli. Menos mal que no te lees, si no, Miguel, vas a pillar, ¿eh? Yo esas cosas no las puedo decir porque a mí me escucha. Bueno, vamos allá. Analistas suben la predicción de ventas de Nintendo Switch 2 en su primer año. Eso quiere decir que han hecho estudio de mercado y han visto que la intención de compra de Switch 2 ha subido mucho. Si hace 4 o 5 meses o 6 meses, medio año, parecía que la de Switch 2 iba a ser muy inferior a la de Switch, parece que han cambiado de idea. Dice... A ver, aquí no pone... Aquí no, a ver, aquí, vamos a la noticia. Al parecer, los inversores buscan alternativas más seguras con el Nintendo. Tokyo Securities ha aumentado además su calificación de Strong Boy, o sea, de compra durísima, fuerte, y aumentó su proyección de ventas de Nintendo Switch de 14 a 16 millones de unidades en el primer año. Bastante ha subido y yo creo que hasta más puede ser. Parece que la expectativa por su nuevo lanzamiento y su expansión a mercados como cine y parques temáticos generan optimismo. Analistas destacan su estabilidad frente a la incertidumbre del sector de la IA y consolidándola como una inversión confiable a largo plazo. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, si estos analistas de bolsa, no sé. Veremos a ver qué pasa, pero ya han cambiado las predicciones. Igual de aquí 2 meses nos dicen que nada, que se va a ir a la quiebra. Y ahora, la gente de Nintenderos, que esto sí que me parece interesante, ha hecho una lista de los 14 juegos que pueden ser no compatibles con Switch 2. A ver qué pensáis. Ha hecho una lista que por tema de Joy-Cons nuevos, la compatibilidad de ciertos títulos va a ser imposible. Y de aquí nos enumeran a 14 títulos. 1-2 Switch, el Nintendo Labo, el Garage, el Ring Fit Adventure, el Resident Evil Revelations, el WarioWare Mob It, el Spy Alarm, el Night Vision, el Dr. Kawashima Brain Training, el Smile Basic, el Ninjala, el Vitamin Connection, el Sniper y el Trombone Champ. Estos son los 14 que enumeran que por características técnicas del mando no serán compatibles con Switch 2. Sí, los chorrijuegos y los lados. Bueno, hay algunos que no es chorrijuego. Por ejemplo, los Sniper, algunos así. El Trombone Chan está bastante guapo. Pero claro, son juegos que utilizan accesorios. Y igual esos no serán compatibles. O por lo menos de entrada. Igual a futuro sí. Y tú le sumas el Everybody 1-2 Switch. Pues seguramente. Seguramente. Y alguno más que aparecerá también. Bueno, lo sabremos el día de gracias, ¿no? El día que Nintendo nos haga el anunciaco, ¿eh? El anunciaco. Y bueno, y ya la última de las noticias de Switch 2 es este anuncio. Que me parece que es como si viniese, no sé, Lady Gaga o cualquiera de estas actores y actrices y cantantes y top a un concierto espectacular y haya reventa. Pues resulta que ya se están revendiendo las entradas para Nintendo Switch 2 Experience a estos precios. Es que esto es muy loco. Esto es muy loco. Para ir a probar la consola. A ver, nosotros estamos en la lista de espera porque no se nos dio acceso, como a otros han tenido suerte. Pero vamos, vamos a leer aquí la noticia. Dice, ya tenemos por fin su anuncio oficial, Nintendo confirmado, Bueno,
Junto al anuncio de la consola no podemos pasar por alto que ha anunciado un nuevo Mario Kart tal. Tras los primeros detalles de ese juego y ha anunciado la lista de espera aparecerán en la página de registro. Hasta ahí bien, ¿no? Estas entradas de la lista de espera se asignarán por orden de llegada si quedan disponibles debido a cancelaciones, ya que cancela. Aunque unirse a la lista de espera no garantiza recibir entradas. Por ese motivo, algunos especuladores que sí han sido seleccionados en el proceso están revendiendo sus entradas para la Experience a precios que superan los 1.000 euros en plataformas como eBay. 1.000 eurines, nada, tenemos 1.000 eurines para que vayas a hacer 4 partidas al Mario Kart 9. Muy loco. A ver, como dice Shinra, el problema no es que las vendan, el problema es comprarlo. A ver, entiendo que hay mucho fan y gente muy loca que le apetece y quiere probar de entrada y ser el primero o ver las sensaciones que da. Pero si realmente vas a pagar ese dinero por algo intangible que te va a generar unas sensaciones un día, en fin. Pero bueno, es tan sencillo como que Nintendo hubiera esas entradas, las hiciera personal interferibles. Y se soluciona el problema. Personal interferibles, nombre, apellidos y DNI. Punto. Ya ahí no hay tu tía. Se acabó la rabia, ¿no? Como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Y ya no hay problema. Y ya ahí se acabó la especulación y de que vaya otro en tu nombre. Y se van vinculadas a la cuenta Nintendo y te venden 1.000 euros y la cuenta. Mira, es gente que tiene bots y tal, se genera multicuentas y han ido cogiendo y han ido registrando, habrán pillado 6-7 entradas registradas de las 3.000 que habrán hecho y esas son las que te venden con la cuenta y todo. Pero como solamente es cuenta Nintendo, no hay una IA, o sea, una identidad real personal, el cual se te asigne a esa cuenta, pues puede ir cualquiera con esa cuenta Nintendo. Claro, por 1.000 euros le da la cuenta, claro, ese es el tema, ahí está el problema. Pero bueno, a ver, es normal que pasen estas cosas. Ya pasa con el fútbol y pasa con cualquier evento importante. Siempre ha habido reventa, ¿no? Y hay gente que ha pagado mucho dinero para cualquier espectáculo. Pero bueno, yo esto no lo considero un espectáculo, no deja de ser un rato en un evento que te enseñan un juego y probar la consola nueva y todas las funcionalidades. Pero para mucha gente puede suponer un top. Y esa es la gente que va a caer y va a pagar este dinero. Seguro, como dice Shinra, alguien habrá pagado, ¿eh? Alguien habrá pagado. ¿Qué os parece? y este caso seguro que Nintendo no huele un euro, ¿eh? Bueno, dice, por ese precio te compras 2 Switch 2. Bueno, igual te compras 2 Switch 2 y 4 juegos, Shinra. Si al final se sale a 400 euros, igual, quizá 4 juegos no, pero 3 sí. Así que dinerito, ¿eh? Es mucho dinero, 1.000 euros. Es mucho dinero. Y bueno, hasta aquí las noticias de Switch 2, ¿eh? Hasta aquí las noticias de Switch 2. Así que todos los que habéis estado por aquí, muchas gracias. Y volvemos la semana que viene con más rumores y a ver si alguna cosa es de verdad, ¿eh? Suscribiros, como diría alguno, ¿eh? Y alguna.